hoy en el marco del reto del Rector 2025, de uno de ellos, que se configuró en torno a cómo potenciar la inteligencia humana. Vamos a desarrollar entonces este conversatorio que justamente se trata de este tema tan interesante, y para ello nos acompañan en el panel la doctora Rocío González, decana de la Facultad de Ciencias del Comportamiento, el doctor Jesús David Girado, perdón, decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, y va a acompañarnos moderando el panel el doctor Juan Camilo Espejo, profesor de la misma facultad. El señor rector no pudo acompañarnos el día de hoy, les manda un saludo muy especial, debió atender un tema urgente y prioritario el día de hoy, pero pues se alegra mucho que puedan estar ustedes acá presentes y invitarlos pues muy especialmente a que puedan participar en este reto del rector. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio a este panel. Entonces, adelante, doctor Juan Camilo. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a este conversatorio retomando una convicción que se ha compartido en distintos espacios institucionales. Estamos llamados a fomentar el florecimiento de todo lo humano en la era digital. Hay que recordar nuestra misión. Somos una universidad humanista con impacto tangible en la era digital, y ahí el humanismo es súper importante. En un mundo cada vez más marcado por la inteligencia artificial, lo verdaderamente urgente no es solo adaptar nuevas herramientas, sino preservar y potenciarlas. Potenciar justamente lo que nos hace humanos, nuestra capacidad de crear, de razonar con profundidad, de sentir con empatía, de discernir éticamente y de proyectar con sentido. Desde esta visión nace el reto Conciencia Unisabana, una invitación abierta a toda la comunidad universitaria para cultivar, proteger y proyectar la inteligencia humana en todas sus formas, en tiempos de algoritmos cada vez más sofisticados. Y la pregunta de este reto la voy a leer con detalle porque eso es lo que nos trae hoy. ¿Cómo podemos potenciar la inteligencia humana de nuestra comunidad universitaria para estimular la creatividad, la memoria, el pensamiento crítico, la empatía, el juicio ético en el trabajo y en el estudio cotidiano, cuando cada vez más se tiende a utilizar la inteligencia artificial? Por eso es que tenemos a estos invitados el día de hoy, porque este desafío es muy grande y para dimensionarlo tenemos un dato que es muy importante. Según Statista, en el 2025, esta referencia del día de hoy, en 2024 ya habíamos superado 147 zettabytes de datos digitales en el mundo. Cada zettabyte es alrededor de 1 trillón de gigabytes y se supone que para el final de este año tendremos 181. Es un dato que nos da una idea grande de la dimensión de esto. Una proporción creciente de esta información no es producida por seres humanos, sino por sistemas algorítmicos. ¿Qué hacemos entonces ante esta avalancha de datos? ¿Cómo evitar que la inmediatez digital sustituya la reflexión profunda? ¿Cómo asegurarnos de que la tecnología esté al servicio de la mente y del corazón humanos y no al revés? Para abordar esta pregunta, hoy queremos proponerles una conversación en 3 bloques: mente, corazón y algoritmo. 3 dimensiones que, bien integradas, pueden ayudarnos a formar personas verdaderamente íntegras y protagonistas. Sino desde una convicción profunda. La inteligencia artificial será tan valiosa como lo sean las intenciones, la conciencia y la sabiduría de quienes la guían. Por eso entonces vamos a tener nuestros 3 bloques. Primero, lo que queremos ver es por qué y para qué cultivar la inteligencia humana hoy. A la luz de los avances recientes en inteligencia artificial, ¿qué elementos fundamentales desde la neurociencia y la filosofía siguen haciendo única y no replicable la inteligencia humana? ¿Qué aspectos como la abstracción,
la conciencia o el juicio personal deben ser protegidos intencionalmente, especialmente en entornos académicos como el que estamos nosotros, donde la automatización comienza a permear procesos de pensamiento y aprendizaje. Entonces, para esto, primero quisiera hacerle una pregunta a la decana Rocío. Con el uso creciente de sistemas de inteligencia artificial en el entorno educativo, varios expertos advierten sobre el riesgo de que los estudiantes deleguen funciones cognitivas esenciales, es decir, que elaboren, que hagan todo con los argumentos, la integración conceptual o la memoria activa y que lo hagan solamente con inteligencia artificial. Desde su experiencia en neurociencia y comportamiento humano, ¿qué consecuencias concretas puede tener esa delegación para el desarrollo académico y personal de los estudiantes universitarios? ¿Qué prácticas considera críticas evitar para no comprometer esas habilidades como la atención sostenida, la calidad de la abstracción y la toma de decisiones autónomas? Bueno, buenos días para todos. Pues yo agradezco mucho esta invitación. Ha sido un tema de reflexión también en nuestro equipo y particularmente pues también en mi carrera profesional y de investigación. Pues inevitablemente todos hemos llegado a este punto. Em, Debo decir que pues algunas de las cosas que espero compartirles que más bien sean una conversación muy agradable y de profunda reflexión, parten de nuestras reflexiones y conversaciones, especialmente con los profesores que hacen parte del equipo de neurociencias de la facultad. Mi expertise está más en desarrollo, pero ellos son unos duros en neurociencias y les voy a mostrar cositas que con ellos hemos compartido. Antes de contestarte la pregunta, yo quisiera como devolverme un poquito a la parte inicial, si también le parece al decano, y es que hablemos qué es eso esencialmente humano que todavía no se ha podido replicar. Y para eso yo quisiera dejar como una idea para todos los que quisieran participar en el reto, y es que realmente entendemos por inteligencia. No sé cuántos zetas dijiste de datos. Si realmente los datos son inteligencia y la información es inteligencia. Y yo, más que entrar en una discusión de realmente qué es inteligencia, porque desde todas las disciplinas podríamos decir alguna cosa, sí quisiera señalar que esto es un constructo multidimensional. Si lo vemos así, tenemos mucho chance, no solo de resolver el reto, sino de tener oportunidades hacia el futuro y de verdad formar con mucha profundidad a los estudiantes. Y me refiero a que la inteligencia tiene un componente que es biológico, que va efectivamente desde el componente neurobiológico y toda su estructura cerebral y organización, plasticidad cerebral, pero también hay un componente genético impresionante. Hay investigaciones muy recientes que hablan que la inteligencia es el resultado de miles de combinaciones genéticas que a la vez interactúan con el ambiente y la cultura. O sea, vayan calculando si eso yo lo puedo llevar a un algoritmo. Pero no solamente es ese componente. Hay uno muy importante que la mayoría de investigaciones señalan como ese componente cognitivo. Otros investigadores lo señalan como los componentes psicológicos de la inteligencia. Ya nos referimos al pensamiento abstracto, todo lo que tiene que ver con la atención, la memoria, la percepción, que sin duda es lo que la mayoría de gente piensa, eso es realmente inteligencia. Pero sin un sustrato neurobiológico, esos procesos no existen. No voy a andar demasiado en esas explicaciones, pero miremos un tercer componente de la inteligencia, y es que la inteligencia también es social. No es solamente para solucionar problemas académicos, es que mi inteligencia también es muy importante en la interacción con otros. El reconocimiento de mis emociones también pasa por procesos cognitivos, por procesos neurobiológicos, y los expreso en mis interacciones interpersonales. Sin lugar a dudas, eso amplía mi idea de lo que puede ser la inteligencia. Y finalizo con una que tiene que ver con la cultura, que puedo decir que es sociocultural, pero quisiera separarlas para entender un poquito más, sabiendo que todas están integradas. Y es la inteligencia que me permite a mí entender una ironía, que yo leo en cualquier IA que hubo parse. No tiene tono, es un texto, pero yo soy colombiana y digo, esto es paisa, sin duda. Esa es la inteligencia que también me lleva a interactuar, entender, transformar, hacer cultura y hacer historia. Por tanto, el concepto de inteligencia llamo yo a la amplitud. Podemos caer en reduccionismos o en determinismos biológicos, psicológicos y de todo tipo. Creo que esa es una buena
entrada. Y en términos de que no hemos podido nosotros hoy todavía replicar, quiero decirles que yo tuve varios patrocinadores. Y voy a contarles algunos de los que hoy todavía la ciencia no ha podido replicar de manera muy rápida. El primero es con el patrocinio del profesor Carlos Cárdenas, que es nuestro profesor de la clase de percepción, atención y memoria. Y él me dice, Rosy, la memoria semántica es fuerte en la IA. Es aquella memoria que nos permite tener el dato, acumular información, la que nos da la fecha exacta, nos da los hechos. Pero hay una memoria que es episódica, aquella memoria que me dice cómo siento yo con relación a mí mismo, que es más interna, que me permite recordar cómo me sentí la primera vez que alcé a mi hijo mayor. La memoria episódica que me permite saber cómo me sentí mi primer día de universidad, que me permite recordar cosas específicamente mías. A hoy, la inteligencia artificial eso no lo ha podido replicar y dice Carlos, y no creo que lo logre. Ese es el primero que les dejo. El segundo es con el patrocinio del profesor Nicolás Garzón, que aquí lo veo, que también es del equipo de neurociencias. Si bien la inteligencia artificial ha avanzado y sigue avanzando rápidamente en el pensamiento inductivo y deductivo, no es lo mismo con el relacionamiento abductivo. Y eso me pareció tremendamente interesante. Muchas gracias, Nico. Cuando uno tiene el pensamiento deductivo, puedo resolver hipótesis y solucionarlas, que es lo que hacemos en investigación. El pensamiento inductivo me permite hacer generalizaciones, pero el abductivo, menos desarrollado en la inteligencia artificial, es aquel que me permite con más solvencia hacer hipótesis sin evidencia todavía. Esas apuestas que yo hago antes de corroborar hipótesis. Y ese es un alcance que todavía no ha tenido la inteligencia artificial. El tercero es con mi patrocinio. Ahí sí un poco más de mi experiencia. Y tiene que ver con las emociones eminentemente auténticas. Una inteligencia artificial, por lo que nosotros hemos visto y también discutido en nuestro semillero y en el equipo, te describe muy bien una emoción. Si tengo miedo, si tengo alegría, si estoy triste. Pero realmente hoy acompaño mucho a nuestro rector y al país en la noticia que tenemos hoy. Puedo ponerme en los zapatos de su familia y ser empático, porque posiblemente sé qué se siente. Posiblemente he tenido una pérdida y experimento eso. Puedo ser empático porque ya lo experimenté, no solo describirlo. Eso todavía no lo puede hacer la inteligencia artificial. Solamente señalaré una que me parece poderosísima. La mayoría de las personas dicen, empatía es póngase en el lugar del otro. Está bien, muy bien. Pero aquí tengo además amigas del Instituto de las Familias con las que hemos trabajado, que es la simpatía, que es mucho más profundo que eso, ¿no? La simpatía es que yo siento con el otro, como un algoritmo puede sentir contigo. Por tanto, sin decir mucho más, pues un chatbot no te da vínculo afectivo. Por tanto, no comprende tu emoción, porque no la ha experimentado. Por tanto, no puede ser tu terapeuta. Todavía les recomiendo los excelentes psicólogos de la sabana. ¿Sí? Porque nos preguntamos, claro, y además está entrenado para responder lo que yo quiero que me responda, no para identificar realmente, bueno, sí puede identificar y reconocer la emoción. Lo que no puede es experimentarla como yo la he experimentado. Voy a ir cerrando con el patrocinio de la profesora Lisette Pedraza. O sea, la memoria episódica no se replica. Resumo, ¿no? Las emociones auténticas no se replican. El pensamiento o el razonamiento abductivo no se replica, al igual que la conciencia subjetiva. Podemos llamar la conciencia subjetiva, otros investigadores le llaman experiencia fenomenológica. Es aquella que me habla de mis experiencias internas, ¿no? Eso que es lo más profundo en mí y que tiene que ver con el juicio crítico, mi opinión. De hecho, el viernes que estábamos reunidos con el equipo de neurociencia salió una conversación súper interesante y Nico dice, es que la inteligencia artificial hace parecer que sabe, pero no sabe.
Y dice Andrea Milena, no solo la inteligencia artificial. Eso era puro chiste de neurocientífico, les digo yo. Pero en esencia lo que nos está diciendo la conciencia es que no solamente es información. Cuando tengo solamente información y no puedo tener una postura crítica sobre esa información, realmente no estoy teniendo un ejercicio de conciencia. Y eso es un poco bastante más profundo de lo que yo he podido decir, y creo que la filosofía dice mucho más cosas de eso sobre lo que yo pudiera decirles, pero terminaré diciendo que, por tanto, el juicio ético, crítico y moral tampoco todavía es del alcance de la inteligencia artificial. Bueno, hasta los desarrollos que pude leer durante la semana pasada y este fin de semana, porque eso avanza de una cosa impresionante, uno cierra los ojos y ya se han inventado otra cosa, pero al igual que eso, la plasticidad cerebral, que en el ser humano es una capacidad tremenda, que es diaria, que se modifica, que se adapta de una manera muy rápida, pues eso todavía no lo hemos podido replicar. Y yo ya, eso es David, le suelto el micrófono. La decana menciona muchas cosas importantes sobre los riesgos de poner el corazón donde se ponen estos algoritmos. Y una de las preguntas importantes es cómo entender eso, el alma, el corazón, desde la filosofía. Entonces, decano, en un contexto donde muchas de estas decisiones, y ya habíamos hablado del caso de los terapeutas, donde las decisiones se toman, son asumidas por algoritmos, ¿qué riesgo supone esta lógica algorítmica para nosotros, para nuestras virtudes como prudencia, deliberación ética, formación del carácter? En medio de prácticas cotidianas, ¿cómo podemos seguir dando sentido y vigencia a nociones profundas como la sabiduría o el juicio moral desde la filosofía? Bueno, gracias. ¿Cómo están? Hola. Gracias por venir, ¿eh? Por los que están conectados, un saludo especial. Una invitada de lujo y un moderador de lujo también. Bueno, yo creo que escuchando a Rochi uno dice, eso es inteligencia. Yo creo que lo más importante de la inteligencia humana, lo más valioso, lo que hace única la inteligencia humana es justo eso. Fíjense que uno puede devolverse un poco a la etimología de que leer dentro, lograr diseccionar y tal, y elegir algo de lo que uno ha comprendido del mundo. Eso es etimológicamente inteligencia. Pero realmente la genuina inteligencia y lo que hace única la inteligencia humana es eso que nos mostraba Rochi, y es la capacidad de familiarizarse con el mundo. En la literatura uno revisa, por ejemplo, La náusea de Sartre o estos hermanos Karamazov de Dostoyevsky, y uno encuentra un malestar metafísico. Yo creo que ese malestar metafísico lo estamos experimentando varios en la actualidad, con un sentimiento de alejamiento, de extrañamiento. Uno se siente extraño en el mundo. Yo le llamo eso un sentimiento, bueno, eso es realmente un concepto de otro filósofo, pero traído a lo que está pasando con este asunto de la inteligencia artificial, yo le llamo eso un sentimiento de impropiedad, de impropiedad. Y fíjense que uno está hablando y varios están allí metidos en sus teléfonos todavía, y uno todavía eso lo hace sentir más impropio en el mundo humano. ¿Saben? Porque hoy el bien público de la atención sostenida, que es algo que es único de la inteligencia humana, es escaso. Es escaso. Entonces, pensar la inteligencia, digamos, decía un amigo, un poco en chiste, un poco en serio, que lo más inteligente, si seguimos así, que vamos a tener en la casa es el televisor. ¿Cierto? Porque hoy todo es smart, ¿no? Smartwatch, Smart TV, lo que sea. Y la inteligencia vista desde ese punto de vista es sobre todo éxito en términos de adaptabilidad y funcionabilidad, ¿cierto? Funciona, se adapta y tal, tiene un éxito, eso es inteligente. Mi lavadora es inteligente, ¿cierto? Mi televisor es inteligente, uno le programa cosas y tal, y tiene un éxito adaptativo y funciona. Ahora, eso realmente es, uno podría predicar eso mismo de la inteligencia humana. Yo creo que no. Primero, la inteligencia humana, lo que hace única la inteligencia humana es la familiaridad, un sentido de arraigo con el mundo. Cuando Rochi estaba hablando, fíjense que ella empezó a citar, pero ella tenía una familiaridad con eso. Yo no sé si uno puede esperar eso de aquí a 100 años, incluso con la inteligencia artificial. Por otro lado, si uno ve la inteligencia solamente en términos de éxito adaptativo y funcionalidad, uno diría, chanfle, y entonces eso realmente es la inteligencia humana también. Yo creo que no. Yo creo que los seres humanos
lo que hace única y propia la inteligencia humana no es que tengamos la capacidad de adaptarnos al entorno, sino, escuchen esto, la capacidad que tenemos de adaptar el entorno a nosotros. Y cuando hacemos eso, creamos mundo y ganamos libertad. Libertad ontológica, porque hemos sido creados por libérrimamente, y entonces uno se vuelve co-creador. Ese es el primer sentido de la libertad. Yo no soy libre, soy libertad, porque soy co-creador. Ese es el sentido ontológico de la libertad. Y eso hace única la inteligencia humana, fíjense. Segundo, un sentido operativo de la libertad. Yo sé hacer cosas, sé construir, sé transformar a la naturaleza, y transformando la naturaleza hago cultura. Es decir, me cultivo a mí mismo. Eso significa la palabra cultura. Colere, cultivar. Y luego la libertad, gano libertad en el sentido también del facendum, es decir, yo me estoy haciendo a mí mismo cada vez que me ejercito como libertad. Y eso hace única la libertad humana. Uno puede pensar, yo tengo una cosita que recoge basurita y trapea en la casa. Y entonces mi hija le puso robotina. Y compramos un calefactor, una torrecita de esas que venden por ahí. Y entonces mi hija le puso Toñito, porque entonces uno le mueve la perilla y hace to, y después hace ñi, y después tú tienes que poner to, Toñito. En sentido, ¿no? A veces entramos en eso, y es creer que la inteligencia humana es igual a la inteligencia, es decir, al éxito adaptativo y la funcionalidad de esos aparatos, de esos cacharros. ¿Por qué? Porque estamos en una época de nuevos antropomorfismos y de nuevos animismos. Es decir, queremos ponerle características humanas que no la tienen y nunca las tendrán, porque entonces estaríamos contradiciéndonos absolutamente, incluso en el espíritu de esta universidad que es humanista, y no la tendrán las máquinas, no tendrán alma humana, y ahorita voy a referirme específicamente a ese tema del alma humana, listo, muy rápidamente. Entonces, ojo con este asunto. Antropomorfismo, doto de características humanas, y por otro lado animismo, y es que incluso intento darle disque alma, miren esto, vamos a meternos en el asunto del alma para cerrar la respuesta a esta, y es, ¿qué es el alma? Yo creo que es de las preguntas más profundamente no filosóficas, humanas. Y yo los invitaría, también para los que somos profesores, esto es importante, empezar con un método, cualquier clase, y es lo que en antropología filosófica se llama el método de la autocomprensión reflexiva. Y es que eso no es ajeno a usted, es que usted es alma también. Piense en usted, ¿qué es el alma? Entonces uno empieza a hablar que es el principio vital, es la forma sustancial, es decir, el alma es lo que hace que su cuerpo sea un cuerpo y no humano, y no una bola o un saco de órganos. O que sea cuerpo humano y no sea cuerpo vegetal o cuerpo, no sé, de un chimpancé o, ¿sí? o de una vaca o lo que sea. Eso es el alma. Eso significa, cuando ustedes escuchen por ahí o lean que el alma es forma sustancial del cuerpo, es eso que nos da, esencialmente, nos da la posibilidad, el acto de ser humanos. Y claro, entonces el alma le permite a uno, ya mencioné algo de eso, un sentido de propiedad en la vida. Cuando uno lee cosas o repite cosas que dice Gepetto, el GPT o lo que usted utilice, uno se siente impropiedad, tiene un sentido de impropiedad. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Claro, el alma, uno como alma está diciendo, eso no es mío, eso es impropio. Eso yo no lo pasé por la familiaridad de mi mundo, por mi alma, por lo más íntimo. Entonces el alma también tiene que ver con ese sentido de propiedad. El alma también es lo más íntimo que uno tiene. Por eso uno le dice a la persona cuando la está enamorando, te amo con el alma. Es lo más íntimo, también lo más valioso. Fíjense que Jesús decía, muy sabiamente, que de nada le vale a uno ganarse el mundo si pierde el alma. Es decir, que el alma tiene que ser una cosa muy valiosa. Y además muy bien hecha. Muchos de nosotros somos hermosos accidentes de los papás. Pero cuando uno se fija en su alma, que es, uno es alma, uno dice, el alma está creada con tanto detalle que Dios lo ha tenido que querer a uno de verdad para poderlo crear. Luego, uno puede ser el accidente de los papás, la bendi, pero para Dios no es un accidente. Uno dice, wow, o sea, este man se lo pensó bien, ¿sí? Y bueno, el alma, eso que llamamos alma, nos permite buscar la belleza, el bien, la verdad, asuntos tan importantes para que nosotros
seamos realmente humanos. Cierro con esto. El tema de las virtudes y esto que me parece supremamente importante, Rochi dijo una cosa muy sabia allí que no quisiera repetir, pero ponerlo en términos, digamos, un poco filosóficos y es, vean, yo creo que estamos expuestos en este animismo y este antropomorfismo moderno, estamos expuestos a un fenómeno que ya está siendo estudiado que se llama la deshabilitación moral. Nos estamos deshabilitando moralmente. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a delegar supuestamente las decisiones, ahorita vamos a hablar de qué significa decidir, que no es lo que ustedes piensan, que simplemente es ahí un ametrallar opciones, ¿no? Para elegir. Elegir no es lo mismo que decidir. Pero esa deshabilitación moral implica fundamentalmente que yo, o ustedes, nosotros, vamos perdiendo la práctica y la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. Luego estamos perdiendo algo de autonomía. Deliberar, si uno se va a la etimología, justamente significa eso. Deliberar es sopesar. Cuando tú le estás dando esa posibilidad de foguearte en la vida, por eso se dice forjar carácter, de forjar el carácter, viviendo tú mismo, tomando las decisiones tú, diciéndole a la máquina que te dé las opciones, que te facilite el proceso, te estás deshabilitando moralmente y eso es muy peligroso. Ya lo verán, ya están empezando a salir estudios al respecto. Específicamente estamos perdiendo algo o atrofiando algo muy importante y ahora sí, verdad, cierro la respuesta y es la sabiduría práctica, que en la tradición se llama prudencia, frónesis. La sabiduría práctica necesita de tres cosas. Primero, tiempo de vida. No le puedes pedir a un niño chiquito que tenga prudencia. Es lo más imprudente que hay un pelado. Es imprudente uno ya viejo, imagínense. De tiempo de vida. Segundo, uno necesita para poder tener prudencia, sabiduría práctica, exponerse al mundo, no esconderse en las faldas de los papás y mucho menos esconderse en las faldas de la inteligencia artificial. Uno tiene que exponer al mundo, enfrentarlo. Y tercero, tomar lección, ¿cierto? Que no le pase como el profesor X, que usted bota rayos por los ojos, usted es cíclope. Usted controla el clima, es tormenta. Y usted vuelve muchas veces con el ex, es bestia. No, uno tiene que tomar lección de lo que le pasa. Porque si no, no desarrolla sabiduría práctica en la vida. Y pasa por saber deliberar, saber sopesar o discernir para tomar decisiones. De eso hablaremos ahorita, yo creo, ¿cierto? Gracias. El reto justamente nos pide como qué hacer. Entonces vamos a ir también concretando algunas de las cosas que tenemos que hacer, que podemos hacer. Y entonces una de los retos principales consiste en este momento en lo que ya señalaban los dos decanos, es que cómo evitamos que nuestra comunidad, no solo estudiantes, profesores, administrativos, toda la comunidad, no se limiten a ser simplemente operadores, a buscar nada más el éxito inmediato. ¿Qué condiciones se deben promover dentro de las universidades para que haya un uso razonado, razonable y prudente? Entonces, en particular, por ejemplo, decana, ¿qué señales de alerta deberíamos observar en las prácticas universitarias actuales y cómo intervenir? ¿Qué podemos hacer para que protejamos este corazón que hemos visto ahorita? Bueno, yo creo que siempre combinaré la reflexión teórica y la práctica con cositas que podamos hacer para que siempre tengan poder. Y yo quiero dejar una reflexión que el viernes desayunando aquí con el decano, el viernes sí nos dieron café. Hoy nos hace falta café. Mentiras, Beatriz. Y es poder tener ese metaanálisis o esa metacognición y poder ver más arriba todo lo que sucede. Y me atreví, él me validó, por eso lo voy a decir. Y es que caemos muy fácilmente en dicotomías. Tenemos N dicotomías, especialmente con relación al ser humano, pero creo que una de ellas que está reinando hoy y que nos pone en mucho riesgo de muchas cosas es separar la ontología de la epistemología. Lo que somos de lo que sabemos, de lo que somos en esencia y del conocimiento que poseemos. ¿En dónde ubicamos la IA? Si acaso en la epistemología. Y eso considerando que eso es conocimiento y no solamente información y que hacia el futuro podría girar hacia allá. No sabemos realmente qué va a pasar, pero olvidamos
que nosotros no somos una o la otra, sino somos una integración. Y siempre ponemos como esa dicotomía y hay que cerrar esa brecha. Yo siempre le pongo a mis estudiantes ejemplos muy sencillos. En la medida que aprendo a tocar piano, se hace un pianista. En la medida que aprendo sobre el tejido artesanal, se hace un artesano. ¿Cómo separo una cosa de la otra? ¿De dónde me lo quito? Y yo creo que sí, hacemos conciencia de esa gran dicotomía en la que estamos, que esas saben mucho más las filósofos que yo, que soy psicóloga. Yo creo que podemos tener más conciencia de lo que nos está pasando. Y para poder ver algunos riesgos, señalaré 4 grandes, a que no adivinan cuáles. Uno para cada una de esas dimensiones de la inteligencia humana. Yo creo que de todos los barridos que hemos hecho y de las revisiones y escuchando al equipo, desde el punto de vista neurobiológico, pues nuestra plasticidad cerebral. Uno piensa que realmente las cosas automáticas que puede hacer la IA, pues que las haga, yo me ahorro el tiempo. Sí, está bien. No vamos a ser enemigos de la IA, ese no es el punto de este reto ni de este conversatorio. Yo creo que para todos eso es muy claro. Pero ¿cómo yo gano también no puedo tener la plasticidad si no utilizo y hago actividades rutinarias que parecieran quitarme tiempo, pero que son súper importantes? Esos trabajos automáticos, pues es importante que los hagamos, ¿no? Otro riesgo también muy importante allí tiene que ver con la reducción del contacto social. Ya veremos en el plano social qué tiene. Pero ¿qué pasa con el cerebro cuando esto ocurre? Que no puedo tener integración sensorial. Solamente puedo tener 1 o 2 factores o percepción sensorial mientras estoy en la IA. Cuando estoy interactuando con ustedes son todos. Es multisensorial y esa integración la hace el cerebro a medida que tiene ese tipo de estimulaciones. Si yo la limito, pues es una capacidad que también voy mermando. Y podría listar muchas. O sea, la lista, hice un cuadro comparativo, ¿cómo les parece? Yo hice la tarea, sin la IA, con la ayuda de mis profesores. Y realmente podríamos decir muchas más cosas. A nivel cognitivo me centraré un poquito más allí porque seguramente es lo que está más para el alcance de todos cuando queremos desarrollar soluciones. Y efectivamente es el consumo pasivo, el aceptar la inteligencia artificial sin debatir con ella. ¿Cuáles serían nuestros problemas? El profesor Carlos Cárdenas me escribía, ¿qué pasa cuando yo hago casi todas mis tareas con la IA y un día no la tengo? Uf, ¿dónde queda mi autoeficacia? ¿Dónde queda la percepción de mi ejecución? ¿Dónde queda mi habilidad para resolver problemas, mi autonomía, mi independencia? Solamente imaginemos el día que ya no lo tengamos, o el día que no tengamos internet, o que pasa el día que son las 6 de la mañana, voy a ir a trabajar y no hay luz. O sea, nuestra dependencia de los artefactos materiales, y la IA es un artefacto material, pues genera muchas cosas. Pero creo que todo lo que yo leí, eso me impactó mucho. ¿Qué va a pasar con nuestra propia autopercepción de eficacia? El día que no tengamos la IA para hacer ni siquiera las cosas rutinarias. Por tanto, se debilita también nuestro análisis en entornos reales. Nosotros decimos que somos una universidad de tercera generación, que estamos para solucionar problemas. En la medida en que no nos enfrentamos a los problemas, sino los dejamos a cualquier tipo de IA, pues nos enfrentamos menos a esos entornos reales. Cuando tengo que enfrentarme a él, digo, ¿y acá qué hago? Y enfrentarnos a situaciones y espacios inéditos, que eso nunca había pasado. Yo lo decía tal vez hace unos días, eso nunca se había visto, eso es un revuelto como de campesino con excombatiente, ¿eso qué es? Eso no está dateado, eso no está documentado, pero si yo solo estoy acostumbrada a lo que me muestra la IA, pues no lo veo. Mi razonamiento abductivo no está, ¿cierto, Nico? Ese no está presente, yo no lo sigo fortaleciendo. Efectivamente, también el tema ético. Yo creo que en ese entraremos en mayores profundidades y muy seguramente las personas que se le van a medir a la solución del reto entrarán fuertemente a pensar en eso. Y es que cuando yo soy un consumidor pasivo, me puedo comer todo lo falso que haya y errores. ¿O no les ha pasado? Y dame las referencias científicas y uno las va a buscar en el Scholar y no están. O sea, no existes. Pero me dio y me la dio además en APA 7. Perfectamente hecha. Entonces uno dice, esto quedó perfecto y uno va a buscar y realmente
no hay. Pero más allá de eso, que es un asunto un poco más técnico, es que es nuestra gran capacidad humana para contrastar la información. No solamente leerla y consumirla, sino decir realmente con mi experiencia, yo le digo a mis estudiantes, ¿por qué te ha salido ese dato? Eso es mucho más común en mujeres que en hombres. No, realmente no hemos encontrado en población colombiana una diferencia significativa. Realmente volvamos a documentar eso y uno dice, sí, es un gran hallazgo, porque en Colombia es diferente que en otros países. Entonces, mi experiencia, mi expertise está allí. Si consumo pasivamente, estoy perdiendo toda mi cancha, todas mis horas de vuelo como profesor, como investigador, como administrativo, como directivo, como líder. Entonces, creo que ese es uno de los riesgos más grandes que podemos tener, ¿no? Perder esa postura y juicio crítico. Por tanto, se reducen todos nuestros procesos cognitivos que nos hacen esencialmente humanos. En la primera, nuestra plasticidad cerebral. A nivel social, a que no adivina, ¿cuál es el gran riesgo? Que efectivamente perdemos profundidad y autenticidad en nuestras interacciones humanas. No es lo mismo que yo pregunte en un chatbot y que él me replique cosas y que yo no me sienta solo, y que es un poco lo que están manifestando algunos estudios y lo que dicen niños y adolescentes en diferentes partes del mundo. Pero otra cosa es que yo pueda realmente desarrollar empatía, por ejemplo, y simpatía, porque realmente eso requiere contacto humano. Si hice bien mi explicación inicial y aseguré el aprendizaje, es clarísimo por qué si yo tengo un contacto mucho más con cualquier tipo de tecnología, pierdo eso. Además del aislamiento. Entonces me preguntan por riesgos, eso, ¿no? Y si encuentro todo allí y eso me satisface, dice uno, pues puedo aislarme, puedo empezar a tener estudiantes con algunos indicadores particulares. De hecho, combinando con algo que también me decían los profes desde la parte cognitiva, es muy hábiles, ¿no? ¿Cómo sé que esa respuesta, miren esta respuesta? Pues es que eso me demuestra el agenciamiento de los niños y los adolescentes, dado que han recreado su identidad y se han emancipado. Está en segundo. Perdóname, pero está un poquito sofisticado para un doctor en psicología social. Claramente es un indicador, o sea, aquí pasa alguna cosa, que no solamente es un asunto ético, que es grave, sino también es una capacidad de decir, ¿me estoy replicando? O sea, ¿realmente estoy poniendo el juicio crítico? O aquellos estudiantes que a lo mejor yo he visto que no les va muy bien y de un momento a otro resultados absolutamente poderosos. Entonces, la reflexión aquí en la parte social y cognitiva es la observación en aula. Si bien es muy importante que tratemos de estar al día con la tecnología y qué avances hay con la inteligencia artificial, también como nosotros vamos más allá para recuperar en las evaluaciones, por ejemplo, lo que es esencialmente capacidad humana. Por ejemplo, en la semana pasada, por aquí está la profe Ángela Trujillo, estamos viendo con mis estudiantes el concepto de desarrollo. También se trata de que contemos un poquito cosas, ¿no? ¿Qué es desarrollo? Y claro, estos chinos son de séptimo y octavo y han visto en cuarto semestre con Juan José Giraldo, desarrollo. Entonces empiezan a recuperar todo lo que han visto, listo, bien, y yo voy tomando nota en el tablero. Ahora, ¿qué dice la IA que es el desarrollo? Contrasten ahora con lo que ustedes tienen. Tercer paso, veamos este documental que tiene el componente biológico, social, cognitivo y cultural. Ahora, ¿qué es el desarrollo? ¿Se les queda corto? ¿Qué le queda faltando? ¿Qué teorías desde lo que nosotros hacemos en psicología faltan? Entonces sí utilicé la IA, pero no me quedé con ella. Me sirvió para ver cosas y contrastar información, pero no solo. Efectivamente, la IA no va a reemplazar nuestra capacidad, y eso es uno de los riesgos, para solucionar conflictos y resolver problemas interpersonales que salen todos los días, que es lo más normal en la interacción entre las personas, ¿no? Y un riesgo muy importante también es enfrentarse a interacciones emocionalmente planas. Yo creo que de pronto han conocido personas que se les dificulta la expresión emocional. Y uno dice, es que es como plano, es que como que no sé qué me transmiten. Imagínense una IA. Y yo todo el día con ella. ¿Dónde queda mi capacidad de expresión emocional? Nosotros tenemos una habilidad fabulosa y es la lectura de microgestos humanos. ¿Sí le vio la mueca? ¿Será que está bravo? ¿Será que no le gustó?
O sea, ¿sí? Y uno levanta la cara y todos haciéndose cara así uno, ok, ¿qué pasó en esta clase? Esa capacidad no la tiene una IA, la tenemos los seres humanos y si no la ejercitamos efectivamente la perdemos. Y finalizaré diciendo de esos riesgos muy importante que tiene que ver con la cultura, ¿no? Un concepto que yo nunca había escuchado, pero tratando de ponerme más al día para este conversatorio fue muy interesante y es la homogeneización algorítmica. Que va, o sea, si ven el otro extremo, es nuestra variabilidad cultural, nuestra diversidad cultural. Claro, cuando yo estoy, por lo menos hasta hoy, todo lo que puede hacer la inteligencia artificial me muestra toda la información de los hechos y de lo que ha ocurrido en un episodio histórico. Piensen ustedes en el Bogotazo. Yo creo que ninguno aquí estuvo ese día. Entonces lo leo y me aproxima a los hechos, como decíamos inicialmente, con esa memoria semántica. Pero realmente saber qué hemos sentido los colombianos en todos estos años de violencia no es algo que te pueda replicar una IA, porque también la parte cognitiva es tremendamente importante. No podemos cultivar expresiones culturales propias. Y les cuento esta otra experiencia para ir cerrando. Estamos escribiendo un último artículo con Laura Fonseca y claro, tiene un análisis cualitativo y mucho se pone textual. Entonces se imaginan yo ponerle la IA cuando una profesora comunitaria le dice, bueno papito, vaya tráigame la escoba y límpiame estas semillitas. Estoy diciendo cualquier cosa. Son términos demasiado nuestros. Le dije a Laura, no, esto te pido que lo revises, eso no se lo puedo poner a una IA. O sea, le voy a perder todo el calarte cultural, que es el poder de ese paper. Entonces estoy pidiendo por poder, pero además no estoy transmitiendo con fidelidad mi hallazgo. Lo peor de eso es eso, ¿no? Que no estoy transmitiendo con fidelidad lo que realmente es la investigación o lo que realmente encontré, porque tiene un componente cultural altísimo. Y sin decir menos, pues eso nos hace perder nuestros patrimonios culturales. Yo creo que a un profe nuestro que trabaja patrimonio le encantaría saber eso. Claro, ¿cómo resalto yo los patrimonios que son muy autóctonos, muy propios nuestros, no solamente el lenguaje, símbolos, rituales, creencias? No hay todavía un desarrollo tecnológico que nos dé eso, que nos hace propiamente humanos. Entonces, yo creo que con esos 4 riesgos creo que es suficiente para que puedan ilustrar soluciones muy creativas, porque además la creatividad humana genuina, creo que ya se deduce por sí misma, no es propia de la IA porque me permite conectar una idea que tiene con modelos que ya han sido entrenados, pero no ideas realmente originales que sí lo puede hacer un ser humano. Muchas gracias, decana. Hay una cosa muy importante de lo que han señalado los decanos, es que nosotros somos una unidad sustancial, diríamos nosotros. Tenemos muchas cosas y la inteligencia artificial es muy buena en una de las cosas. Por eso entonces nosotros ahora tenemos que trabajar en el resto de estas dimensiones y no perderlo de vista porque podemos enfocarnos en una y perdiendo el resto. Y el decano mencionaba una cosa que es muy importante, es que es parecido al paso de niño, adolescente, a joven, adulto, que tenemos que ejercer la prudencia en este momento. Y uno de los lugares donde tenemos que ejercer la prudencia es en cuál es el uso correcto, cuándo estamos sustituyendo, cuándo estamos delegando por completo. ¿Cómo determinamos esto que estábamos hablando ahorita? ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Sí, gracias. La pregunta está muy buena. Yo escuchando lo último de la decana Rocío, yo digo Rochi, sí, Rochi es con confianza, la quiero mucho, de Rochi. Pero a ver, vean, hay unos asuntos que hay que empezar, digamos, como a diferenciar con mucha seriedad. Si ustedes le prestaron atención, ella lo hizo con una contundencia impresionante. Al final hablaba, por ejemplo, de la creatividad. ¿Te acuerdas que en el desayuno conversábamos sobre eso? Yo le decía, las máquinas tienen compilaciones novedosas, pero no son creativas y nunca lo serán. Yo me río mucho. Hay un señor que es medio apocalíptico, que se llama Harari, de apellido Harari. Entonces, por ahí en Nexus está diciendo tal, que las obras de arte y tal. ¿Cuáles obras de arte? Son unos mamarrachos ahí, por más bonitos que sean, con respecto a los que yo podría hacer, ¿cierto?
Pero incluso si yo hiciera un mamarracho peor estéticamente que eso, sería realmente una obra de arte. Les voy a decir por qué. Porque no solamente no es una compilación novedosa, sino que carece de algo muy valioso que nosotros tenemos y que solemos expresar con las siguientes palabras. Se me ocurrió. Esa expresión yo creo que es maravillosa. Eureka. Eureka. Se me ocurrió. La máquina, yo no sé con cuántos zettabytes y zapatobytes y tal, pero se me ocurrió, podrá decir se me ocurrió, pero por otro lado, una obra de arte no es una cosa decorativa. Una obra de arte es la condensación del espíritu de una época. Cuando yo veo un Botero, yo estoy viendo el espíritu de una época, de violencia, de resiliencia de esa sociedad. Cuando yo estoy viendo un Picasso, estoy viendo un trasfondo histórico, el background que hay ahí. Entonces, una obra de arte, esto yo quisiera que quedara claro con respecto a este asunto de la creatividad, no es una cosa decorativa. Eso está, los filósofos sí que hemos, digamos, corrido mucha tinta con esto, o sea, en todo el tema de filosofía del arte y la estética. Entonces, uno encuentra gente que no, que es que ahora está haciendo música. ¿Cuál música? Deje de inventar. Que una obra, que una escultura, que entonces hace pinturas mejores que nosotros. Por favor, seamos maduros. Eso no funciona así. Eso no es entender por dentro la esencia de una obra de arte. Entonces, volviendo al asunto. Fíjense lo que decíamos al principio con respecto al alma, ¿no? Es como así por aseguramiento del aprendizaje decíamos. Hombre, gracias al alma tenemos una familiaridad con el mundo. Uno habla sin ese sentido de desarraigo con respecto al mundo. Lo que podemos terminar perdiendo es ese sentido de autenticidad de la inteligencia humana. Y uno puede empezar a sentirse extraño en el mundo. Lo que uno dice lo está memorizando a corto plazo por lo que dijo Gepetto, ¿sí? Entonces uno se memoriza ahí y tal. Es un poco lo que pasa, ¿no? A veces con nuestros estudiantes. En estos días Juan Camilo y yo decíamos que estábamos un poquito cansados de leer informes de aquí en la universidad, le decimos con todo el respeto del mundo, que uno sabe que cuando uno habla personalmente con las personas, yo no sé si las personas sean capaces de dar cuenta con mucha familiaridad, seguridad y confianza de lo que pusieron en ese informe. Uno sabe en el fondo que hay una impropiedad humana allí. Lo hizo Gepetto. Es la verdad. Entonces, ojo con ese asunto. Luego, decíamos con respecto al alma humana que hay que prestarle atención porque el alma humana es como una plantita que está metida en una cosa que es la realidad radical. Se llama así radical porque ahí echan raíces, cosas maravillosas como las virtudes. Como las virtudes. La palabra virtud significa excelencia. Uno se quiere volver excelente. Uno no hace las cosas por miedo al castigo, no debería ser así. Uno debería hacer las cosas porque desea ser excelente, perfeccionarse. Lo mejor que tenemos para perfeccionarnos en el plano de la cultura se llama educación. Eso significa la palabra educación. Educere. O saca lo mejor de sí, eleva hasta lo más alto posible el espíritu humano. ¿Cierto? Entonces, con la educación, dentro de la cultura uno se cultiva y tal, y dentro de la educación están las virtudes. Luego, esa es la diferencia entre enseñar y educar. Uno puede enseñar incluso a robar a la gente. Uno puede enseñar a mentir. Pero educar es un acto de perfeccionamiento del alma humana. ¿Ven? Cierro ahí, digamos, el brazo. Vuelvo acá. Todos estamos insertos en un contexto. Y ese contexto se suele llamar el transhumanismo. ¿Han escuchado esa palabra rara? Eso no es un hechizo que me acabo de inventar. El transhumanismo, se los voy a contar aquí con una historia rapidita y es la de Prometeo. Supongo que han escuchado el famoso mito de Prometeo. Entonces, Prometeo, a propósito de la pregunta que hacía el doctor Juan Camilo y la respuesta que daba muy precisa la doctora Rochi. Vean, Prometeo era un tipo que estuvo por allá con Epimeteo el hermano y le dijo a Epimeteo que estaba repartiendo dones, ¿no? Al caballo la fuerza, a la vaca la robustez y la capacidad de leche. Le dijo, hey, te estás quedando sin dones. Y efectivamente se quedó sin talentos y sin dones para darle al prehombre, ¿no?
Y entonces Prometeo dice, pues yo no lo puedo dejar así, y va y se mete al taller de un señor que se llama Hefesto y le robó el fuego y le robó la sabiduría a otra diosa y nos dio a nosotros eso. Entonces el transhumanismo tiene esta idea de que los seres humanos somos, por naturaleza, técnicos. Hay una palabra todavía, otro hechizo. Es pura brujería académica aquí. Antropotécnicas, por si alguna vez escuchan esa palabra. Antropotécnicas es que los seres humanos somos inherentemente técnicos. O sea, nos es propio. Entonces los transhumanistas dicen, claro, ahí está la evidencia en nuestra naturaleza que cada vez queremos mejorarnos, potenciarnos con la tecnología, con la ciencia, etc. Pero hay cosas un poco turbias del transhumanismo. Porque dentro del transhumanismo hay una cosa que se llama el extropismo, otra brujería académica. Esto es un movimiento que tiene manifiestos y todo que dicen que hay que superar lo humano, que la persona humana es simplemente una cuerda que está entre el prehombre y el superhombre. Hay que llegar a la superinteligencia. Entonces, hay una gran promesa que tiene que ver con la superinteligencia, el superbienestar y la superlongevidad. A mí eso no me convence porque no me ofrecen plata. Si me dieran super plata, de pronto me metería en el movimiento. No, de verdad, pero esa es como la gran promesa del transhumanismo. Y luego dan un salto tremendo y cuento otra historia rápida que tiene que ver con un señor que se llamaba Faetón. Faetón era el hijo de Helios. El transhumanismo da el salto a una cosa más peligrosa, que es el poshumanismo. Esta gente está con un cuento de verdad y lo están intentando hacer. Hay 5.000 millones de dólares sobre la mesa desde el 2015 en estos proyectos. Y metiéndole lo que se llaman las convergencias o articulaciones tecnológicas, biotecnología, nanotecnología e inteligencia artificial, para ser poshumanos. Cuento esta historia rápido. Entonces hay un mito que es el mito de Faetón. Faetón era el hijo de Helios, del sol. Entonces él quería ser como su papá, ser un dios. Entonces se obsesionó con la idea de quiero ser un dios, no quiero ser un simple humanito y tal. Y entonces fue y le pidió al papá el carro, ¿no? para trasladar el sol por el cielo. Y terminó perdiendo el control y quemando la tierra. Entonces, estos que han leído Harari, ustedes saben por ahí que estos como Harari empiezan a hablar de este mito de Faetón, que es muy famoso, para decir, cuidado a los poshumanistas, cuidado faetones, cuidado vamos a estar tratando de creernos dioses y vamos a terminar perdiendo el control y quemando la tierra, los poshumanistas. Cierro con esto. Miren, ¿cuál es la apuesta digamos, frente al transhumanismo, al extropismo y al poshumanismo? La apuesta es un tecnohumanismo, que es decir, hombre, hay que ponerle gobernanza, hay que ponerle deliberación humana, control humano, ¿sí? Para evitar que estas simbiosis que se están generando ya, ¿no? Esta simbiosis entre inteligencia artificial y los humanos, puedan resultar contraproducentes, puedan resultar en que pasemos de considerarlos asistentes cognitivos a considerarlos y tratarlos como sustitutos cognitivos, que era lo que brillantemente la doctora Rocío nos explicaba ahorita. Es el peligro de convertirlos en sustitutos cognitivos. Entonces, la apuesta es el tecnohumanismo, pero la apuesta de la universidad, por si ustedes han escuchado por allí la narrativa, sobre todo el señor rector, es por el humanismo aumentado. ¿Sí? Entonces, frente a estos asuntos que bien describía e identificaba la doctora Rocío, yo creo que hay que explicar un poquito qué es eso del humanismo aumentado. Entonces, ojo con esto, aseguramiento del aprendizaje. En el contexto en el que ustedes y yo estamos, ¿no? Eso no es cuento de los estudiantes nada más, por favor. No estén señalando solamente a los pobres estudiantes. Nosotros estamos metidos en eso. El contexto de eso es el transhumanismo. Ustedes y yo, los grandes prometeos, los nuevos prometeos. Faetones, si nos descuidamos. Es decir, podemos pasar al extropismo o al poshumanismo. Y estar creyendo ya medio dioses y crear cosas mejores que nosotros, modificaciones genéticas y tal. Esas cosas hay que hablar seriamente en la universidad, que es el lugar para hacer eso. Y entonces la universidad dice, vamos a hablar mejor y a proponer humanismo aumentado.
El humanismo aumentado pasa por una cosa que se llama el humanismo avanzado. Lo propone un señor que se llama Albert Cortina. El libro se llama así, Humanismo Avanzado. Y dentro de eso se propone algo del humanismo aumentado. ¿Qué es eso? Por si la próxima vez que vuelvan a escuchar, ¿qué es eso? Y con eso termino la respuesta, doctor Juan Camilo. Ahí discúlpenme lo extenso. El humanismo avanzado es, imagínense ustedes que uno tiene un peladito, un chinito en la casa, y entonces uno tiene unos límites para ese peladito. Peladito 5, 6, 7 años. Uno tiene unos límites, ¿cierto? No coma tanto dulce, duérmase a las 7, 8 de la noche, ta. Pero resulta que ese muchachito va a ir creciendo. ¿Y qué va a pasar? Usted va a necesitar otros límites, porque entonces usted ya va a empezar a decirle, no se meta con la novia al cuarto y cierre, le empieza a esculcar ahí como quien no quiera la cosa, la mochila a ver si encuentra Marlboro salvaje, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, hay unos límites que empiezan a aparecer, antes no existían, es que usted no los necesitaba. Ese es el humanismo avanzado en palabras muy coloquiales, de verdad. Es frente a los avances tecnológicos, es decir, si la tecnología avanza, ¿por qué el humanismo no tiene que avanzar? Claro que tiene que avanzar. El humanismo, si es inteligente, recuerden, éxito adaptativo, tiene que adaptarse, estar a la altura de los tiempos. Los tiempos han cambiado, porque yo me voy a quedar hablando de cosas de las que hablaba Aristóteles y Santo Tomás. Tengo que estar avanzada, a la avanzada de esa tecnología, esa convergencia tecnológica de la que hablamos. Y el humanismo aumentado, entonces, lo que agrega es, ¿qué es lo que hay que aumentar? Hay que aumentar básicamente 3 cosas. Conciencia de lo que somos los seres humanos. Por eso la importancia de este tipo de conversatorios. Conciencia, que pensar seriamente. Miren lo que hoy la noticia con la que nos levantamos en el país. Pero lo que hay de fondo es un tema de que no hay valoración de la vida humana. Cuando uno cree que la vida humana es cualquier cosa, uno cree que la puede anular o eliminar. Entonces, conciencia de lo que es valioso de la vida humana. ¿Por qué es tan valiosa la vida humana? Todo esto que hemos hablado es para uno salir de aquí diciendo qué valiosos somos los seres humanos. La vida humana es valiosísima, es sagrada. Entonces, segundo, aumento ¿de qué? De la responsabilidad. Y aquí me gusta una palabra, yo tengo inglés costeño, la accountability, que es uno justamente rendir cuenta. Hoy que utiliza inteligencia artificial, venga, usted tiene que ser humilde epistémicamente. Si usted utiliza inteligencia artificial, dígalo, hermano, dígalo. Uno tiene que dar cuenta de eso. Usted califica a los estudiantes con inteligencia artificial, dígalo a los estudiantes. Si el estudiante está utilizando inteligencia artificial, tiene que decirle al estudiante, dígame. O sea, usted tiene que rendir cuenta del uso responsable de la inteligencia artificial. Porque si no, y termino con esta historia, nos va a pasar como el relato que cuenta Platón en el segundo libro de la República, de el anillo de Giges. Giges fue un campesino que por allá, sin pena ni gloria, y un día se encontró un anillo. Y pan, se puso el anillo y se dio cuenta que cuando lo giraba se volvía invisible. El tipo dijo, ay papá, de ahí viene la historia del Señor de los Anillos, es en serio, ¿no? Pero es tan importante la filosofía y la literatura. Estudien filosofía y literatura, de verdad. Oh, eso les amplía el mundo, o sea, les da esa familiaridad con el mundo, aunque uno empieza como a encontrar lo que se llaman las conexiones profundas y el sentido de la realidad, ¿no? Como que, wow, claro. Entonces empieza a girar y se volvía invisible. El tipo que dijo, matanga dijo la changa, y se fue, mató al rey, se quedó con la reina, o sea, hizo un desastre porque no lo podían ver. Yo pensaba, hombre, ¿cuántos de nosotros estamos poniéndonos el anillo de Giges cuando utilizamos la inteligencia artificial? Hay una cosa que los psicólogos saben más de eso que nosotros, eso se llama el estado agéntico. Milgram lo estudió mucho. Y es que cuando yo siento que hay una autoridad de suprainteligencia, como la IA, que me ordenó hacer cosas, yo me lavo las manos, me exculpo. Exacto. No, es que eso lo dijo la inteligencia artificial y yo me lavo las manos, ¿no? Hago la de Pilatos. No, eso no es conmigo. Me lo dijo la suprainteligencia. Cuidado con eso. O por el otro lado, me pongo el anillito de Giges, me hago el invisible, hago fechorías, ¿cierto? Con estas inteligencias artificiales
porque aparentemente nadie me está viendo que lo estoy usando. ¿Se entiende un poco la idea de por dónde va esto? Entonces, cuidado con estos asuntos. Perdónenme mi tono precautorio, pero yo creo que esto hay que ponérselo también a la gente sobre la mesa. Gracias. ¿Me permites, sobre ese mismo punto que me parece fundamental, en los términos de Jesús, y yo los pondría en los míos, es para nosotros hoy, por lo menos desde lo que es la psicología cultural, la IA es un artefacto material y a veces se nos olvida qué es eso y que hemos girado como especie y que toda nuestra evolución ha girado alrededor de artefactos materiales. Y como eso los hemos utilizado, pero a veces perdemos la dimensión y entonces hemos tenido cosas gravísimas en la humanidad. La rueda no fue menor, ¿o les parece que es un artefacto que nada que ver? El fuego, y claramente cambió toda la historia de la humanidad. Estamos frente a un artefacto que nos puede cambiar y pensamos que es una herramienta, sí, claro que lo es, y podemos usarla, por supuesto, sin miedo, pero también con prudencia y sabiendo a qué nos estamos enfrentando. Yo conversaba un ejemplo súper sencillo con Jesús David el viernes sobre una de las investigaciones que había leído, que tiene que ver más con cognición social y arqueología cognitiva, y es, ustedes saben cómo el cerebro lee el bastón de una persona con discapacidad visual. No como una herramienta, como una extensión del cuerpo. O sea que un artefacto sí nos cambia, sí nos puede cambiar y sí nos puede modificar. Por eso los riesgos no son para asustarnos, es para que seamos prudentes, es para que no dejemos de utilizar nuestra capacidad, pero que no olvidemos que son artefactos materiales, que nosotros mismos hemos creado para nosotros, para mejorar nuestra calidad de vida y mejorar nuestros procesos, no al contrario. Muchas gracias. El reto dice cómo podemos potenciar. Entonces, de lo que hemos estado hablando es de los aspectos humanos, no olvidar un montón de aspectos humanos, y por eso queremos terminar con una pregunta sobre las diversas iniciativas que se han realizado en, en la universidad. ¿Cómo es que en este momento en la universidad, donde muchos de los procesos formativos se están adaptando al uso masivo de inteligencia artificial, qué se ha hecho? Por ejemplo, en el caso de psicología, Educare ha sido presentado como un modelo en que se logra esta integración de diferentes aspectos sociales, cognitivos, culturales, personales, biológicos. Hay un montón de unidad ahí que se logra a través del trabajo. ¿Qué aprendizajes han surgido en su implementación, donde los estudiantes, por ejemplo, interactúan cada vez más con tecnologías que ofrecen respuestas instantáneas, pero no formación del carácter? ¿Cómo contribuyen esto al modelo de competencias emocionales? ¿Cómo Educare también nos puede ayudar a ver una manera de integrar y potenciar esos aspectos humanos de los que hemos hablado? Bueno, yo creo que esa tiene una respuesta más grande y es que Educare responde a aprendizaje Unisabana. Quiero decir, cuando me senté a hacer este análisis, creo firmemente que lo estamos haciendo bien. Creo que ya no está por aquí el vicerrector y quería que estuviera para que escuchara esto. Y es, yo creo que lo estamos haciendo bien en todas las dimensiones, pero es importante que tengamos conciencia de eso, no solamente por el aseguramiento del aprendizaje, sino porque nuestra prioridad 2 se está convirtiendo en un factor protector frente a todos los desarrollos tecnológicos. La plasticidad sin duda se va a favorecer por nuestras modalidades presencial virtual, que no solamente es estar con un modelo de sincrónico o no sincrónico, una plataforma completamente autogestionable, sino que en ese proceso incluyamos inteligencia artificial. Ese es el más que nos falta, pero vamos en una muy buena ruta y eso nos ayuda enormemente. Cuando hablamos de la parte cognitiva, evidentemente el aprendizaje basado en problemas, ¿le suena? El aprendizaje basado en retos, ¿le suena? Todo eso nos reta y nos aumenta nuestra capacidad, no la repetición, por ejemplo. Entonces, todo lo que tenemos en aprendizaje Unisabana es poderoso. Solo que tenemos que ver cómo protege y cómo lo combinamos con la inteligencia artificial. Cuando decimos que somos una universidad para solucionar problemas, imagínense cómo va el componente social.
¿Cuántos aliados tenemos para eso? Contactos sociales reales, con comunidades, por ejemplo, con todo el tipo de aliados que nos permiten tener realmente interacciones que puedo contrastar con lo que me puede dar una IA. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que documenta el mundo, pero es que yo ya fui a ver esta comunidad específica que queda por aquí cerquita y tiene unas características. Entonces no quería ir a hablar de Educaré sin nombrar este marco, y yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Y a nivel cultural, pues yo creo que cada vez vamos a ir entendiendo más la importancia de los patrimonios y lo que somos realmente como país y toda nuestra identidad cultural. En Educaré yo creo que hemos aprendido cosas muy valiosas. Una es no perder de vista los artefactos, que son muy útiles. Estos chiquitos utilizan en los programas de Educaré desde las semillas, la tierra, la pala, hasta la cámara, tienen drones, manejan trípodes, zoom de cámaras, todo, para poder documentar lo que está pasando en el territorio con el proceso de construcción de paz. Pero son herramientas que les sirven a ellos para comunicar, también para escribir. Utilizan la inteligencia artificial, pero a la vez contrastan con lo que está pasando en la realidad. Esa combinación de ir y volver, que también es aprendizaje en Isabana, es muy poderoso. Y nuestros estudiantes de pregrado acompañando ese proceso de los niños y los adolescentes. Entonces creo que esa es una cosa muy importante. La segunda es que Educaré tiene una cosa que es maravillosa y son los procesos de reflexión o reflexividad. Toda actividad termina con un proceso de reflexión. De hecho, si a una profesora se le pasa, profe, me tengo que ir, ¿será que podemos hacer la reflexión? Profe, no hemos hecho la reflexión. Y es sentarse y conversar, como hemos tratado de hacerlo y como en la universidad hemos tratado siempre de hacer, y es conversar. Entonces las profes a veces les preguntan, a veces dicen, bueno, ¿quién quiere manejar la reflexión de hoy? Y entonces uno, les voy a contar un caso que a mí me dejó impactada. Un niño, o sea, a ver si nosotros llegamos a ese nivel, levantó la mano y dijo, profe, a mí lo que no me gustó del día de hoy es que en el juego de los animales alguien hizo trampa. Todos tenían nombres de animales puestos en la espalda y los que estaban enfrente adivinaban cuál era el animal. Uno de sus amiguitos le dijo al otro, lo que tiene es un elefante. Entonces él adivinó rápidamente que era un elefante, y cuando llegó el momento de esa reflexión, el chino dijo, a mí eso no me gustó. Entonces empiezan todo, la profesora, pero ¿por qué no? Porque nos engañaste, porque eso no era justo. Así no, sí, ese proceso de reflexión profunda, ¿qué más podría ser el proceso de paz que eso? Cómo aprendemos a resolver problemas, cómo resolvemos conflictos y cómo reparo. Y ahora, ¿y usted qué va a hacer ahora para solucionar esto? Pido disculpas, en el próximo juego yo voy de último. O sea, que los niños también puedan tener la posibilidad de solucionar. Y luego ellos van y lo documentan y revisan todas las reacciones porque tienen varios medios de comunicación en la comunidad y utilizan la IA, pero que eso no pierda lo que pasó. Y esta semana, sin echar al agua a nadie, claro, esta semana reflexionamos sobre la honestidad, sobre lo importante de, ¿sí? Y empiezan a poner en juego todos sus valores. Entonces yo creo que ese juicio crítico, la inteligencia sin duda está pasada por valores humanos. La IA te los va a describir, que es cada uno de ellos, pero vivirlos es otro nivel. Y esa experiencia es fundamental en los procesos de Educaré, y yo creo que eso es lo que lo ha hecho tan valioso, sin que los niños le tengan miedo a ningún tipo de tecnología. Eso creo que nos ha ayudado un montón, y que nuestros estudiantes los guíen a ellos en eso, es otro nivel también de formación, y no le puedo decir lo que nosotros como profesoras hemos aprendido de escuchar y ver todo ese proceso. Entonces, sin duda para nuestra escritura científica, de todo lo que es Educaré, la IA ha sido una gran ayuda. Pero también uno con mucha experiencia dice, hay cosas que requieren experiencia, sin duda, requieren horas de vuelo. Y uno lee eso y dice, nada que ver. Eso es una arbitrariedad lo que está diciendo. O solamente pongo que estamos haciendo una reflexión con excombatientes de las FARC y entonces todo me lo contesta desde su ideología, cuando mi marco teórico es desde la psicología social y cultural. Y me lo pone en un plano marxista. Esos son los riesgos, ¿no? Entonces, esa experiencia de los profesores en esa guía que hemos podido hacer en el proyecto me parece que es fundamental y ha sido humana. Yo le digo a Laura que para mí eso ha sido humanizador.
Y yo creo que eso resuelve muchas de las cosas que a veces nos asustan con la inteligencia artificial y es, no, definitivamente yo creo que en la universidad estamos haciendo muchas cosas que son muy humanizadoras, aumentadas. El decano de Filosofía y Ciencias Humanas nos invitaba ahorita a estudiar filosofía y literatura, pero no es sorpresa que el panadero venda el pan. ¿Por qué estudiar filosofía en Pero el ese rector momento? me regaña si yo no digo lo que tengo que decir, porque me lo ha pedido en miles de escenarios y yo nunca lo digo. Pues sí, publicidad gratuita. Haga publicidad. Está listo el minor en neurociencias para los estudiantes de la universidad. Un equipo fantástico de facultad lo ha desarrollado. Ya estamos alistando todo para su implementación con esa perspectiva del humanismo aumentado y con esa idea de entender la inteligencia humana con mayor profundidad para con mayor criterio ético y pensamiento crítico entender la inteligencia artificial. Esa es la buena noticia. Si ven que lo de vender también es importante, pero el punto es, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? Y las razones está todo lo anterior. No es solo esto de neurociencia, sino la manera en que nos va a ofrecer para integrar. Y ahora lo mismo con filosofía. Dijimos que filosofía y literatura, pero cuando todo parece resolverse con datos y rapidez, si yo le puedo preguntar a ChatGPT todas esas preguntas interesantes, ¿cuál es el valor de la filosofía? ¿Por qué seguir haciendo esta formación en filosofía rigurosa en la universidad? ¿De qué manera, por ejemplo, el humanismo aumentado tiene un rol no solo en la Facultad de Filosofía, sino en toda la formación de la comunidad académica, no solo de los estudiantes, sino de todos acá? Gracias. Aseguramiento del aprendizaje. Entonces recuerden, ¿qué dijimos en la respuesta anterior? Estuvimos hablando de transhumanismo, ¿se acuerdan? Extropismo ahí metido, luego poshumanismo, luego el tecnohumanismo intentando ahí tímidamente, y nuestra propuesta se llama humanismo avanzado y más específicamente humanismo aumentado, ¿cierto? ¿Qué aumenta? Conciencia, aumenta responsabilidad y aumenta un sentido de solidaridad. Uno no puede olvidarse que todo esto lo está haciendo para servir a los otros. Eso es la trascendencia. Uno quiere dejar huella, quiere ir más allá, ¿sí? Quiere que este mundo sea un lugar mejor que como uno lo encontró. No se les olvida eso, entonces listo. Ahí los 3 aumentos del humanismo aumentado. Entonces, ya yo creo que ahí empiezo a responder la pregunta. La filosofía, hombre, hoy sirve. Ahí les voy a dar otra triada importante que nos está afectando mucho hoy y tiene que ver con lo siguiente. Piensen en este triángulo que nos está machacando la cabeza. La doctora Rocío, mucho de lo que ella ha explicado, hoy en día se está estudiando como un fenómeno denominado deuda cognitiva o sedentarismo cognitivo. El concepto de deuda cognitiva es un concepto que viene de los ingenieros. Los ingenieros son expertos en deuda cognitiva porque ellos, a veces por ganarse la platica rápido, te entregan el producto antes. Entonces, están tan enfocados en los resultados que te dicen, eso tiene una deuda técnica. La deuda técnica es, usted asume los costos. Puede ser que esa versión alfa usted la lleve adelante, pero que la versión beta, perdón, pero puede que la versión alfa toque hacerla desde cero y le salga el doble de caro. Entonces, eso pasa con nosotros, eso se le denomina, ese fenómeno se le denomina deuda cognitiva. ¿No se les olvida? Deuda cognitiva. Entonces, usted está acumulando deuda. Algunos acumulamos también deudas con los bancos. Por ahí me llamaron ayer y yo le dije, ayer, imagínese, yo le decía al del banco, pues usted me prestó plata era porque no tenía, ¿para qué me está pidiendo que le pague? No, mentiras, pero piense, deuda, no solamente deuda, uno va acumulando deuda, cognitiva, uno va acumulando la deuda de la memoria, asuntos funcionales, ¿no? De la cognición, la memoria, la capacidad de elegir, que no es lo mismo que decidir, ya saben, de analizar, es decir, de segmentar o de dividir para comprender mejor, de identificar, de buscar semejanzas y diferencias, que es mucho lo que hacemos nosotros con estas inteligencias artificiales. ¿Listo? El otro fenómeno, bueno, y ahí les mencioné también, dentro de la deuda cognitiva, hay un fenómeno pegado que se llama el sedentarismo cognitivo. Entonces, una de las cosas ¿para qué sirve la filosofía y la literatura? Hombre, para evitar eso. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros somos expertos no en
centros de acondicionamiento físico, sino en CAC, centros de acondicionamiento cognitivo. Necesitamos en la universidad más espacios de acondicionamiento cognitivo. Sí. Físico. Es que en estos días se me ocurrió porque iba con mi amigo Jaime cruzando el K. Y yo, miren, eso se me ocurrió, lo que nunca podrá decir una IA, yo creo. Se me ocurrió. Yo decía, ¿por qué si tenemos espacios de acondicionamiento físico, así como vamos con esta deuda cognitiva que estamos arrastrando, aunque ya casi es impagable si seguimos así, con esta impropiedad en lo que generamos, va a llegar un punto en que necesitaremos más espacios de acondicionamiento cognitivo. Ojo con eso. ¿Y para qué? Para evitar el sedentarismo cognitivo en el que hemos caído, ¿no? Ahí ya no es asistente cognitivo, sino sustituto cognitivo, recuerden lo que les decía. Luego pasamos a una simbiosis parasitaria. Entonces ya parasitamos, no hablamos ya de cointeligencia, sino una suprainteligencia. Parasitamos de la suprainteligencia, porque parece que saben más que nosotros, ¿cierto? O eso queremos creer. El segundo fenómeno, entonces, deuda y sedentarismo cognitivo. Segundo fenómeno rápidamente, y la filosofía sirve para atacar eso. Y la literatura y las humanidades en general, las ciencias sociales y humanas, doctora Rocío, para que se sienta incluida. Y es un fenómeno que se denomina, ya les hablé de él, deshabilitación moral. Deshabilitación. Hay que ejercitar, vea, esto es como un músculo. Si uno no lo ejercita, se le pone flácido. Si usted empieza a usar muletas sin necesitarlas, pues ya se le atrofian las piernas. Así funciona también la deliberación y la sabiduría práctica. Es decir, la moral. La moral es hábito. Es decir, ejercite, equivóquese. Todo el mundo después de embarrarla es experto, decía un amigo la otra vez en una reunión, ¿sí o no? Pues uno embarrándola también es que aprende y forja el carácter. Entonces, deshabilitación moral. Y tercer fenómeno que ataca directamente la filosofía y las humanidades en general lo atacan. Y es este fenómeno denominado, recuerden que en ética hablamos de la tríada que es autonomía, felicidad y justicia o bien común. Eso es la tríada ética, no se les olvide. Pero resulta que hoy vivimos un fenómeno que se llama no la autonomía, sino la heteronomía algorítmica. Entonces, uno delega por la eficiencia, por el facilismo, por este principio del mínimo esfuerzo, que eso no tiene nada de malo, que consiste en que uno intenta buscar el máximo beneficio con la mínima inversión de energía o de recursos. Cuando uno exagera esa vaina, uno termina siendo una persona que se está atrofiando a nivel moral, a nivel de sabiduría práctica, a nivel cognitivo. Entonces se habla de una heteronomía algorítmica. La filosofía y las humanidades atacan directamente eso. Y entonces hago publicidad en este minuto que me queda y es, nosotros estamos hace mucho tiempo muy enfocados con este asunto. Muchos de nuestros programas están enfocados, la maestría en filosofía, la maestría en humanidades aplicadas, la maestría en desarrollo sostenible integral, porque creemos justamente en todo esto que hemos hablado de la integralidad del ser humano, es decir, el desarrollo tiene que ser de todo a la persona y para todas las personas, es lo que significa. La maestría en teología, todo esto está pensado justamente para ayudarnos a salir de estos tres fenómenos en los que estamos entrampados o encarcelados, ¿cierto? Deuda cognitiva, deshabilitación moral y heteronomía algorítmica. Entonces, para justamente preservar y desarrollar la autonomía y una cosa que es el pensamiento crítico. Estamos pensando, bueno, sapiencia es una forma también para hacerlo. Este asunto de la deuda cognitiva de la que les estaba hablando se ha estudiado sobre todo en las personas que se jubilan, porque estas personas, luego de la desconexión laboral que tienen, empiezan a tener un deterioro mayor si no se ocupan en algo, y eso se le llama el arrastre de la deuda cognitiva. Entonces, por eso sabemos cositas de eso. Nosotros tenemos un programa que se llama Sapiencia Silver Senior. Hace mucho rato estamos justamente previendo esto, integrando o incluyendo en la universidad a las personas ya en edad de pensión. Y estamos pensando, con esto termino la publicidad tan importante que me dieron la oportunidad aquí, estamos pensando en un doctorado en ciencias humanas para que empecemos a tomarnos en serio justamente este tipo de análisis, de reflexiones y a desarrollar una cosa tan importante como es el pensamiento crítico. Que todo el mundo habla del pensamiento crítico, pero después, si quieren, nos tomamos un café y diseccionamos qué es lo que es el pensamiento crítico. Verán que se llevará una sorpresa
maravillosa sobre el pensamiento crítico. Filosofía y humanidades para tener pensamiento crítico y propositivo. Gracias. Yo quisiera finalizar con una anécdota que me ocurrió. Le prometí al equipo de neurociencias que iba a contar. Y ya se me había olvidado. Hay que ejercitar la memoria. Estábamos pensando en algunos programas en neurociencias y pues ya habíamos hecho varias revisiones y referenciaciones nacionales e internacionales. Y ya con esas referenciaciones hice mi prompt. Y le pregunté al ChatGPT, que además estoy entrenando uno mío, bueno, con esto y esto y esto, ¿cuál sería el currículo más acertado de un programa en neurociencias? Ya que no adivinan qué me contestó. Todo el énfasis debe hacerlo en utilizar la inteligencia humana para aumentar la inteligencia artificial. Yo no hice el experimento me encontró. Lo dejo para la reflexión. Que le dije, yo póngase serio que yo ya hice esto, que yo ya había hecho la tarea, y le dije, deme el plan de estudios de un programa de neurociencias, cójame estas y estas universidades, porque yo ya las referencié. Y evidentemente saca el currículo potenciando toda la capacidad humana. Pero cuando se lo pregunté, miren a ver el tema de los sesgos, ¿no? Miren cuál fue la respuesta. Eso a mí por lo menos me dejó tremendamente sorprendida, porque bueno, yo no creo que hasta el punto de inteligencia, pero pues sí hay unos sesgos muy importantes ahí y claramente su propósito, y si yo no he hecho la referenciación, pues uno podría terminar haciendo cosas un poco raras. Muchas gracias. No sé si alcanzamos a tener un momentico para preguntas del público. Ya estamos sobre el tiempo. El decano ha dicho que se tomen un cafecito. La decana también pueden aprovecharlos. La idea es que esto motive la conversación. Después de todo lo conversado, si la inteligencia artificial nos puede imitar, ¿qué es lo irrenunciable? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso es el reto. Entonces, muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y sobre todo a este panel maravilloso que tuvimos que nos permitió un espacio de conversación, de reflexión sobre temas profundos. Y queremos volver a invitarlos entonces a que participen en este reto del rector, que precisamente lo veíamos, este reto se llama Conciencia Unisabana, Conciencia Unisabana. Y ya vemos por qué conciencia, queremos aumentar esa conciencia, esa responsabilidad y por supuesto ese sentido de solidaridad que nos han mencionado el día de hoy. Entonces, recordemos que nuestro reto se trata de cómo potenciar nuestra inteligencia humana, ese juicio ético, ese pensamiento crítico, esa empatía, esa creatividad. Entonces, varios punticos para recordarles de nuestro reto. Recuerden que deben estar conformados por equipos entre 3 y 4 personas. Es para todo el público de nuestra comunidad universitaria, estudiantes, profesores, personal administrativo, maravilloso si se puede hacer interdisciplinario. Y recuerden que este año tenemos un requisito especial y es que podamos convocar a ese equipo a una persona externa. Pueden ser, no sé, sus hermanos, su pareja, su hijo, su papá, su mamá, bueno, que podamos tener personas externas a la universidad colaborándonos en ese equipo y siendo parte de ese equipo de reto. Esperamos las inscripciones hasta el 25 de agosto. Entonces, porfa, anímense. Creo que ha sido súper inspirador este compartir de conocimientos, de experiencias de los decanos, nuestro moderador. Muchísimas gracias y un aplauso, por favor, para ellos por este espacio. Recordemos que también este reto viene con incentivo de un premio maravilloso para ese equipo ganador, que podemos estar, digamos que teniendo de premiación unos bonos hasta de 5 millones de pesos o descuentos de hasta el 90% en los programas de la universidad de posgrado o programas Middle Management del INALDE. Entonces, si faltaba alguna motivación, creo que esa es maravillosa. Muchísimas gracias y muy buen día para todos. Hasta luego.